días. Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar, aunque no ha llegado todavía el coordinador, pero a efecto de no esperar más, perder más tiempo, vamos a comenzar la reunión porque es bastante extensa. La misma se va a desarrollar de la siguiente manera. Primero vamos a hacer una exposición teórica, la doctora Roxana y luego yo. Luego vamos a contar con la presencia del gerente de legalizaciones del Consejo, donde nos va a explicar todo el procedimiento para elevar las famosas certificaciones. Y por último, va a haber otro panel en el cual van a explicar en forma práctica cómo se utiliza la aplicación y ciertos elementos que hay que tener en cuenta como cálculo del hash y la función digital. Bueno, a los efectos de no perder más tiempo e iniciarnos en esto, voy a ceder la palabra a la doctora Roxana. Hola, buenos días. Bueno, a mí me toca abrir el evento y vamos a ver un poquitito la disposición 676 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La misma tiene fecha de publicación el 17 del 11 del 2017 y la vigencia es a partir del 1 de enero del 2018. Bueno, vamos a tratar el sistema de rúbrica de libro digital laboral. Vamos a hacer un poquitito de historia. El 3 del 11 aparece la resolución 2623 de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, la que crea la plataforma web que se llama Sistema para la Rúbrica de Documentación Laboral en Forma Digital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y esta tenía vigencia a partir del 1 de enero del 2018. El 10 del 11 del 2017 aparece la disposición 676, que es la que reglamenta, es la de la Dirección General de Empleo del Gobierno de la Ciudad, la que reglamenta toda la normativa sobre la nueva rúbrica y deja sin efecto la disposición anterior, que es la 969 del 2014, que es la que reglamentaba toda la rúbrica hasta el momento. ¿Cuál es la estructura de la 676? Ay, perdón, creo que no he pasado las diapositivas. Bueno, la estructura se formaliza con 3 anexos. El anexo 1, que está dirigido directamente a lo que es ventanilla digital. El anexo 2, que es todo lo referente a la rúbrica por ventanilla manual. Y el anexo 3, que son disposiciones comunes. Bueno, vamos a empezar con el anexo 1, que es documentación laboral sujeta a rúbrica digital. Yo voy a hacer un breve reconto y después cada uno de los profesionales que me acompañan van a interiorizar en distintos temas que son de interés profesional. Bueno, ¿qué es lo que vamos a rubricar por medio de rúbrica digital? El libro de sueldos y jornales de la 20744. Según el cronograma que estaba previsto en la 2623 del 2017, que fue modificado luego de la reunión que tuvimos acá en febrero con el Gobierno de la Ciudad, dado que en marzo aparece una nueva disposición, que es la 798, donde pasa todo el cronograma previsto inicialmente a el 1 de junio del 2018. Bueno, me parece importante destacar cuál es la importancia del libro de sueldos. Primero, es obligatorio por el artículo 52 de la Ley 20744. Luego, es imprescindible por el artículo 322 del Código de Comercio, dado que, bueno, tiene sustancial importancia en el sistema de registro contable. Y por último, es necesario, por lo dispuesto en el artículo 7 de la 2413, en relación a la registración de trabajadores, en la aprobación de testimonio de los trabajadores, dado que si no existe es como válido el mismo, según el artículo 55 de la 20744, y para evitar sanciones de la 25212, artículo 3,
donde si no se tiene el libro sueldos es una falta grave y se pueden aplicar multas que van desde el 30% al 200% del valor del salario mínimo vital y móvil por cada uno de los trabajadores que estén en infracción. ¿Quiénes son los sujetos obligados a presentar el libro sueldo digital? Bueno, en un principio la 2623 preveía, según el calendario, a los empleadores que lleven libros en forma de microfichas que estaban afectados a partir del mes de febrero del 2018 y todos los empleadores que lleven cualquier tipo de libro, sea manual o sea por medio de hojas móviles, que tengan más de 10 trabajadores. Y el calendario inicial preveía que para más de 20 trabajadores iba a ser el primer mes obligatorio, el mes de febrero, y para las empresas que tenían entre 10 y 19 trabajadores iba a ser obligatorio a partir del 1 de marzo. Esta disposición fue modificada por la 798, como dije anteriormente, del 5 de marzo, en donde se prevé que el primer libro sueldo digital a presentar es el de mayo del 2018 y el periodo habilitado sería junio. La documentación entonces a rubricar es la del libro sueldo, se presenta a mes vencido y es de carácter mensual, o sea que todos los meses vamos a tener que presentar el libro sueldos para que nos rubriquen las hojas correspondientes. Y tenemos hasta el último día hábil de cada mes para hacerlo. Todos los empleadores, para poder realizar el trámite del libro sueldo digital, deben contar con la inscripción en el registro de empleadores. Esto viene de la mano con el reempadronamiento que sacó el gobierno de la ciudad en los últimos meses del 2017, creo que fue en septiembre que empezó a vencer y tuvieron escalonados distintos vencimientos de acuerdo a la cantidad de empleados. Entonces, el empleador está obligado a mantener actualizado todos sus datos en este registro de empleador. Esto se puede hacer por medio de el sistema TAD, que es trámite a distancia, en el sitio del gobierno de la ciudad, y se ingresa con la clave ciudad. A los fines de operar el tema de la ventanilla digital, siempre se van a subir formatos en PDF, o sea, no en Excel, no en cualquier otro tipo de sistema digital, sino solamente en PDF. ¿Por qué? Porque es lo que no se puede modificar. Entonces, los empleadores, para poder hacer la rúbrica, van a ingresar por medio al sitio web del gobierno de la ciudad y para dar cumplimiento van a ir a subir documentación y ahí van a utilizar un sistema que es autoguiado. ¿Cuál es la documentación obligatoria para realizar la rúbrica? Bueno, dependiendo el mes, siempre vamos a tener que subir el PDF del libro sueldo, que va a estar firmado digitalmente. Después, el último 931, la constancia de AFIP, el informe de precalificación o el informe profesional, que eso se va a presentar una vez cada 3 meses, el estatuto, la designación de autoridades, según sea necesario o sea oportuno en caso de que haya habido una modificación. Bueno, primero ingresamos, la primera vez que vamos a ingresar al sistema vamos a generar una clave que nos la van a mandar al mail que tengamos registrado en el registro de empleador. Una vez que tengamos esa clave vamos a poder ingresar a la bandeja de entrada. Cuando se ingresa a la bandeja de entrada vamos a poder ver todas las presentaciones que haya hecho el empleador por medio del sistema. Para poder presentar un libro vamos a ir a subir documento y ahí vamos a ingresar los datos, vamos a subir el documento en PDF ya firmado, vamos a hacer la firma digital, que después se van a referir mis colegas a explicar exactamente cómo es eso.
Y vamos a ir al botón Presentar. Una vez que vamos al botón Presentar, nos vamos a encontrar de que vamos a tener que cargar algunos datos, como por ejemplo la cantidad de hojas, para que nos tire cuál es la boleta que tenemos que pagar. No vamos a ingresar el importe, porque el importe está concatenado al código que corresponde, las tasas correspondientes. Creo que en este momento son 12 pesos por hoja. Una vez que se paga, se genera la boleta, debemos ir, pagarla, y una vez que esté ingresado el pago, recién ahí empieza, digamos, el proceso de rúbrica y vamos a poder anexar la documentación adicional correspondiente, como por ejemplo el 931. Una vez que terminemos todo, vamos a dar por finalizado el trámite, pero el gobierno de la ciudad se va a tomar su tiempo para devolvernos a nosotros la rúbrica conformada. Siempre les aconsejo que cada vez que ustedes carguen algo dentro de la página, verifiquen que sea la información correcta. Bueno, firma digital. Yo estuve diciendo de que el PDF que se presentaba del libro Sueldos debía tener una firma digital. Para poder rubricar o validar la documentación que estamos cargando, hay que firmarlo digitalmente. Todos los documentos que son firmados digitalmente tienen valor probatorio y tienen prueba de que son originales, verídicos y verdaderos, o sea, tienen probación de declaración jurada. Por lo tanto, cualquier omisión o falseamiento en los datos que estamos ingresando serán pasibles de las sanciones que correspondan. Cada vez que presentamos este PDF o subimos este PDF, con la firma digital ya realizada, nos va a tirar un hash. Ese hash es, digamos, el que tiene valor probatorio y hace una identificación unívoca del documento electrónico presentado. Es importante tener en cuenta esto. El almacenamiento de esta información es digital, entonces debemos tenerlo conservado en forma electrónica. Si vienen después a hacernos una pericia o a requerir esta documentación, tenemos que tener guardado en formato digital para poder ser exhibido y que tenga validez. ¿Por qué? Porque nos van a validar el hash que está asociado a nuestra presentación. Bueno, una vez que presentamos la documentación, tenemos que hacer el pago de la boleta, como dije anteriormente, para que se realice la rúbrica en el organismo. Otra cosa que prevé esta resolución es la certificación trimestral por contador público. O sea que nosotros trimestralmente vamos a tener que realizar una certificación en PDF también, en forma digital, y se va a tener que subir a la página del gobierno de la ciudad. ¿Y qué es lo que vamos a certificar? Vamos a certificar la descripción del sistema que estamos utilizando, que está utilizando el empleador para realizar los recibos de sueldo y el libro sueldo, cómo convertimos este archivo en PDF para ser subido a la página y la fecha desde la cual se hace uso de este medio de información. Bueno, ahora otra cosa que también prevé la resolución y que todos ustedes se estarán preguntando es qué hacemos con las hojas móviles que nos quedan o qué hacemos con el libro que nos queda rubricado y que no lo hemos utilizado. Bueno, el remanente de hojas móviles se puede utilizar hasta el 31 de mayo, o sea, hasta los sueldos liquidados hasta el 31 de mayo. ¿Por qué? Porque a partir de ese mes vamos a empezar a presentarlo en forma digital. O sea que el último sueldo que vamos a poder copiar es el de abril. Luego las hojas quedarán en desuso. Bueno, además de la presentación del libro sueldo del mes, vamos a poder presentar otro tipo de
de libros, como por ejemplo un libro rectificativo. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que hubo un error en el libro que presentamos, entonces vamos a rectificar el mes que corresponda. Para hacerlo, este libro lo vamos a subir en el mes que nos demos cuenta, no importa cuál sea el último que hayamos subido a la plataforma, y lo vamos a hacer por medio de la opción Otros. Vamos a poner el periodo, por ejemplo, mes 6 del año 2018, y el concepto, si es una rectificativa, rectificativa. En caso de que sea una liquidación complementaria, ¿vieron aquellos meses en donde tenemos una liquidación de sueldos y además tenemos una liquidación de bonus o una liquidación final? Entonces, ahí también lo vamos a cargar por medio de la opción Otros y vamos a poner el mes, el año y el concepto de este adicional. Si es una liquidación final, vamos a poner liquidación final. Si es un bono, vamos a hacer referencia al mismo. Esto se va a cargar a continuación del mes que corresponda, o sea, si es una liquidación final que corresponde al mes de octubre del 2018, la vamos a cargar con posterioridad o con anterioridad, depende de cuándo haya sido, de ese mes. En caso de que sean altas retroactivas, o sea, que estemos presentando libros de meses anteriores, lo vamos a hacer en forma ordenada desde el primero al último, o sea, desde el mes más viejo al más nuevo, en forma correlativa. Y también lo vamos a hacer por medio de la opción Otros, y en conceptos vamos a hacer indicar alta retroactiva. En caso de los SAC, el primer SAC y el segundo SAC, lo vamos a hacer a continuación o con anterioridad, como corresponde, por ejemplo, en el mes de diciembre, que los SAC se deben liquidar el 18 de diciembre, va a ser anterior al libro de sueldo mensual, pero va a ser siempre dentro del mes que corresponda. Y el de vacaciones también se va a cargar en el mes en que corresponda o se hayan tomado las vacaciones. O sea que por ahí, libro de sueldo de vacaciones, vamos a cargar más de uno, porque hay mucha gente que se toma, por ejemplo, vacaciones. Ustedes saben que las vacaciones se pueden tomar desde octubre hasta abril de cada año. Perdón, desde octubre del año anterior hasta abril del año siguiente. Entonces, puede haber varias liquidaciones de vacaciones que se van a tener que cargar mes a mes según corresponda. Algo que es de último momento es que también por medio de este concepto Otros, se van a poder cargar todo el listado de eventuales que antes no estaba permitido, o sea, por lo menos al principio no estaba indicado. Ahora esto es una noticia de último momento que tenemos en donde se van a poder cargar a los empleados eventuales por medio de esta solapa Otros, los que corresponden a la disposición 1694 del 2006. Bueno, ¿qué pasa con las presentaciones fuera de término? Se realizan fuera de término y después el gobierno de la ciudad podrá aplicar las sanciones correspondientes en caso de que considere necesario. Me parece importante hacer hincapié en los datos comunes que debe tener el libro de sueldos. En la parte superior va a ser el nombre del empleador o la razón social, el domicilio de la documentación laboral, la actividad principal y secundaria, el número de quit, la ley a la que corresponde el libro, el periodo liquidado y en caso de que haya centralización de documentación laboral, también hay que poner centralización, resolución, el número de la resolución y el año de la resolución. Y el origen, o sea, cuál fue la autoridad en la que registramos esta centralización. Por ejemplo, no sé, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No está previsto en esta resolución que las hojas que se suben estén foliadas porque están identificando todo con el código hash. Una vez que lo hayamos obtenido, se va a identificar unívocamente la documentación de presentación. Por lo tanto, no lo pone como
como imprescindible. Y en cuanto a los datos del trabajador que tiene que tener, es el nombre, el apellido, la edad, el estado civil, el CUIL del trabajador, la fecha de ingreso y egreso, en caso de que correspondiera, la remuneración y obviamente toda su discriminación y la liquidación correspondiente. Bueno, ¿qué pasa si extraviamos o se nos averió la computadora y perdemos toda la documentación que tenemos de estos libros sueldos digitales y no tenemos una copia? Bueno, en ese caso el empleador deberá presentar una nota al gobierno de la ciudad solicitando que le entregue una constancia y una copia de los libros presentados. Va a tener que llevar un pendrive o un CD y el gobierno lo va a extender. Bueno, ¿qué pasa si me doy de baja como empleador? Si me doy de baja como empleador, voy a tener que subir la baja en el AFIP de empleador que hice a la plataforma y no voy a tener obligación de seguir presentando libros sueldos hasta que vuelva a haber un alta. Bueno, hasta acá llegamos con todo lo que es rúbrica digital, que está referida más que nada al libro sueldo digital de todas las empresas que tengan más de 10 empleados. Ahora vamos a hacer un reconto del anexo 2, que corresponde a la documentación laboral que está sujeta a rúbrica manual. Bueno, la documentación que va por rúbrica manual y no va por ventanilla electrónica es el libro sueldo de la 20744 de todas aquellas empresas que tengan menos de 10 trabajadores. Libro de actividad agraria, el de viajante, el de trabajo a domicilio, el de peluqueros, el registro de horas suplementarias, etcétera, etcétera. Y la planilla de horarios. Todos los demás libros, excepto el libro de sueldo de empresas que tengan hasta 10 trabajadores, todos van por rúbrica manual. Bueno, por rúbrica manual hay una serie de disposiciones, porque acuérdense de que esta disposición está derogando la disposición anterior de lo que es rúbrica de documentación laboral, por lo tanto hay un montón de disposiciones que se refieren a la rúbrica de todos estos libros, que es exactamente igual a la anterior, porque hicieron un copy-paste. Y también tenemos el anexo 3, donde hay disposiciones comunes. Y del anexo 3 de las disposiciones comunes me pareció importante rescatar los puntos que voy a nombrar a continuación. Primero, todos los empleadores, sean que vayan a hacer por rúbrica digital o por rúbrica manual, tienen que estar registrados en el registro de empleadores y tienen que tener la clave, sea cual fuere el caso, no importa la cantidad de empleados que tenga. En caso de que se ingrese información y que haya inconsistencia, el gobierno de la ciudad puede pedir de oficio que la modifique o la puede modificar él mismo. Y para toda la información que se va a presentar, que se va a subir a lo que es el registro de empleadores, va a ser información en PDF. Y lo que vamos a subir es la constancia de inscripción en el registro de empleadores, la constancia de inscripción en el AFIP y el 931 vigente. Bueno, ¿qué documentación tenemos que presentar si vamos a rubricar libros por primera vez? La documentación va a ser una nota solicitando que tenga el número de quit y todos los datos del empleador, con la actividad principal y secundaria, el domicilio legal donde va a estar la documentación laboral y donde están los trabajadores. Y tiene que estar esta nota, que tiene que estar claramente, debe decir que se va a rubricar hojas por primera vez, debe estar firmada con firma certificada del empleador. Se debe adjuntar la constancia de quit, el contrato social, para las sociedades de hecho, una nota indicando quiénes son los integrantes, con nombre, número de documento, quit, domicilio,
con la firma de todos los integrantes de la sociedad certificada, para las sociedades irregulares el contrato correspondiente y siempre la constancia de inscripción en el registro de empleadores. Bueno, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos rúbrica digital, esto lo vamos a presentar una sola vez. La siguiente vez vamos a iniciar la rúbrica mensual, como lo he explicado anteriormente. O sea, vamos a presentar el libro en PDF, vamos a presentar el 931, bueno, la boleta de pago, todo lo que lo que mencioné anteriormente. Ahora, si nos referimos a que estamos haciendo una rúbrica manual, lo que vamos a presentar en la segunda vez que vamos a rubricar hojas va a ser, si es un libro manual, el libro anterior copiado hasta el último mes correspondiente, y en el caso de hojas móviles vamos a presentar la última hoja rubricada, utilizada, la hoja madre, y toda la documentación correspondiente, más la certificación realizada por contador público y certificada por el Consejo Profesional, donde nosotros damos fe del buen almacenamiento de las mismas, como se venía haciendo hasta este momento. O sea, no hay ningún tipo de modificación. Bueno, recordamos que cuando hacemos una rúbrica manual, las hojas se rubrican con anterioridad al pase. Esto es importante, es exactamente como se venía haciendo hasta este momento. Bueno, otra cosa que es que ahora sí es para disposición de cualquiera de los dos tipos de presentación de rúbrica es la centralización. ¿Vieron cuando un empleador tiene empleados en capital y en provincia, o en capital y 2 o 3 provincias diferentes? Bueno, puede optar por hacer la centralización de mantener la documentación laboral en Capital Federal, siempre y cuando tenga por lo menos un 20% de los empleados radicados en Capital Federal. Esa es la única condición. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que vamos a tener que presentar para lograr hacer la centralización? Es una nota a modo de declaración jurada con firma certificada del empleador. Para persona física, copia del DNI, constancia de CUIL. Para el caso de sociedades irregulares, copia de DNI, CUIL de los socios. En caso de sociedades regulares, copia del contrato. En caso de que haya un apoderado, certificado del poder. Constancia de CUIT, domicilio de cada una de las sucursales en las distintas jurisdicciones. Indicar el lugar donde se va a centralizar la rúbrica. Bueno, y siempre y cuando que esté el 20% del personal radicado. La nómina en carácter de declaración jurada de todos los trabajadores y las jurisdicciones en las que se radican cada uno, y el 931 correspondiente. Recuerden que si nosotros centralizamos, hacemos centralización, vamos a tener que informar a las otras jurisdicciones que tenemos realizada la centralización. Eso es importante, porque si no nos pueden hacer un requerimiento por ese motivo. Bueno, y otra cosa que también es importante, que muchas veces hay muchísimos empleadores que no lo realizan, son las planillas de horario femenina. En realidad, en todas las empresas debería haber un horario de tanto personal masculino como personal femenino, y eso lo verifica el órgano de contralor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de cualquier provincia, porque es obligatorio para todos los empleadores, pero las planillas donde consten el personal femenino que trabaje 8 horas y no tenga 2 horas de corte entre, por ejemplo, no sé, no se rubrican aquellas planillas de las personas que trabajan, por ejemplo, desde las 9 hasta las 12, cortan 2 o 3 horas y vuelven a arrancar la jornada laboral. Esas no son necesarias que se rubriquen, como si hay un trabajo de horario parcial. Pero las personas, todas las trabajadoras que tengan jornada completa, tienen que tener este horario
de trabajo y tiene que estar rubricado en el gobierno de la ciudad. Lo que tenemos que presentar para hacer la rúbrica de estas planillas es la solicitud de rúbrica, la constancia de inscripción en AFIP y la firma y aclaración del empleador en cada una de las planillas. Cada una de las trabajadoras que consten en la planilla deben firmar la planilla en firma original para que sea rubricada. Bueno, y como última diapositiva están todos los datos que deben contener la planilla. Respecto de la empresa, bueno, razón social, quid, domicilio de guarda del libro, domicilio de explotación, actividad principal o secundaria, dato de la centralización en caso de tenerlos. Y de los trabajadores, el nombre, el quil, la fecha de ingreso, la tarea o categoría, el horario de entrada y salida, los días de trabajo, días de descanso, pausas, la firma de cada empleado y la firma del titular de la empresa. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Me presento, mi nombre es Omar Antonio Molina, soy el coordinador. He llegado un poquito tarde, tuve un problema de salud, pero bueno, estamos bien. Les quiero comentar lo siguiente, un poquito para lo que dijo Roxana en la parte de la centralización de la documentación laboral. Realmente le quiero comentar por experiencia lo que se está haciendo en este momento es tener el certificado emitido por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tarda un tiempito en emitirlo, pero vayan a la calle Mitre, que realmente se acelera un poquito más. Realmente, o sea, ¿con qué nos vamos a comunicar? Lo único que vamos a tener nosotros es certificado, y ante el requerimiento de otra jurisdicción donde estén prestando servicio los demás empleados, simplemente tenemos que tenerlo a disposición. No es que se lo tenemos que hacer llegar directamente a cada ministerio de cada provincia. Eso lo quería aclarar. Bueno, vamos a continuar con este primer panel, que es todo de la gente de la Comisión de Recursos Humanos, y en este caso vamos a presentar al doctor licenciado en Administración, Jorge Sánchez Pastor, presidente de la comisión y actual miembro de la comisión y especialista en estos temas, más que nada en el marco legal del laboral. Le quiero comentar además de la exposición que estuvo realizando Roxana. Existen pantallas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que lo va a orientar, o sea, todo este material va a estar volcado. En principio, lo que nosotros realizamos es enviar todo el material al Consejo Provisional para que se lo pueda volcar en la página. Si ustedes quieren y cualquier cosa, podemos hacer una lista de los emails. Hay gente que viene siempre a nuestras charlas, que ya tenemos los emails. La gente que se quiere sumar un poco nos puede dejar su email y personalmente nuestra comisión le hará llegar todo el material completo. Y es bueno esto porque todo lo que explicó recién Roxana, juntamente imprimen las pantallas que después va a explicar Diego, para en la práctica, porque no es fácil, esto se está implementando ahora y realmente yo creo que va a costar un poquito. Después de la exposición de Sánchez Pastor, vamos a tener la oportunidad también de escuchar, más que nada, que nos explique algunos conceptos básicos. Cuando Roxana decía hash, hay gente que a lo mejor no conoce todavía estos conceptos. Un poco vamos a tener la explicación para ir un poco afianzando nuestro conocimiento y poder saber dónde estamos trabajando y cómo vamos a trabajar. Y por último lo vamos a tener a Diego Coco, que es actual gerente de la comisión, de legalizaciones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que nos va a brindar una exposición sobre cómo en estos momentos realmente se está, y que esto tiene bastante incumbencia el tema de la firma digital. ¿Qué papel juega el contador en estos casos? Porque realmente se requiere certificación de contador público, ¿no? Y que de alguna manera nos va a asesorar al respecto, y después, por supuesto, después de la exposición va a estar a disposición de todos ustedes acá en el Consejo. Bueno, le damos lugar al doctor Sánchez Pastor. Bueno, buen día. Yo me voy a referir, digamos, a los aspectos legales
y la concordancia de la resolución que acaba de describir Roxana versus el Código Civil y algunas otras disposiciones de la Inspección General de Justicia al respecto, que seguramente van a ser elementos que les van a servir para quizás hacer un peritaje o realizar un informe. Es indudable que estamos ante un cambio de paradigma total. Yo diría, como ya lo dijimos en otras oportunidades, que los libros en papel tienden a desaparecer. Es decir, toda una serie de disposiciones y reafirmado por el decreto 27/18, así lo indican. Es decir, cuando nosotros tratemos estos temas debemos hacer jugar una serie de normativas que nos conducen precisamente a la desmaterialización de la información societaria. Es decir, el papel no tenemos que empezar a olvidarnos. El papel va a pasar a ser secundario. Lo que va a predominar es lo digital. Ahora, ¿cómo obtenemos el valor legal y cómo podemos verificar estas cuestiones? Quizás no concuerda lo que estoy diciendo con el PowerPoint, pero toda esta información está volcada en la página web del Consejo, que creo que va a resultar de utilidad. ¿Por qué tiene tanta importancia el libro de la Ley 20.744, el artículo 52? Justamente porque se trata de un registro obligatorio producto de lo que dispone la propia ley del artículo 52. Es un registro indispensable para el Código de Comercio, lo dice específicamente él mismo, y resulta también un registro sumamente necesario por varias cuestiones. Ustedes saben que si a no presentarse registros, se dan como válidos los dichos del trabajador, de acuerdo al artículo 55. La ley 25.212, que es la que precisamente determina las multas, son realmente de altísimo costo, porque están vinculadas al salario mínimo vital y móvil y alcanzan un porcentaje muy alto y es por trabajador. Es decir, que esto lo tenemos que tener en cuenta porque resulta un elemento de altísimo riesgo no tener en forma adecuada el libro del artículo 52. Y por otro lado, la ley de empleo determina que para que un trabajador se considere registrado debe inscribirse en el libro del artículo 52 y en los programas de la Seguridad Social. Dice, justamente en la reforma laboral que fue enviada, habla de los sistemas de AFIT, es decir, el libro y los sistemas de AFIT para que un trabajador se considere registrado. Esto toma mucha importancia en función del próximo blanqueo laboral. Es una cuestión que la debemos tener muy en cuenta. Bueno. Ahora, la resolución por sí misma nos conduce a la legal forma. Es una pregunta que nos vamos a tener que contestar de ahora en más. Es decir, ¿qué se debe observar para poder llegar a la legal forma? Y ahí tenemos que ir al Código Civil y Comercial Unificado. El Código Civil y Comercial Unificado tiene dos cuestiones que impactan sobre este tema. Uno está referido a cómo se prueban los actos jurídicos, quizás lo más desconocido por la profesión, y cómo se prueban los aspectos contables, que sí los conocemos, que es el artículo 320 hasta el 331 del Código. Precisamente en el tema de los libros, es decir, el tema del acto jurídico resulta sumamente importante. Esto está legislado en el artículo 286 al 288, cómo se hace el valor probatorio de este tema. El artículo 286 menciona que la escritura está dada por instrumentos públicos e instrumentos particulares, ya sean firmados o no firmados. Cuando un documento particular está firmado, se lo denomina instrumento privado.
sino es un documento particular no firmado. En el artículo 287, el Código determina cuáles son estos documentos, quizás a modo de ejemplo, no hay que tomarlo en forma taxativa, pero dice que los registros de la información y de la palabra son documentos particulares no firmados. Y por último, en el 288, que es el que nos interesa, nos dice que la autoría de un documento, que mejor dicho, el consentimiento de un documento está dado por el uso de la firma digital. Uso de firma digital, dice, no firma electrónica. De ahí se desatan una serie de consecuencias jurídicas importantes, porque es muy distinto una firma digital a una firma electrónica. La que utilizamos en un cajero automático es precisamente una firma electrónica. Lo que estableció el gobierno de la ciudad como firma digital es aquella que otorga el certificado, la habilita esa clave un certificador licenciado. Esto respecto al tema de los instrumentos privados, cómo se constituye la escritura. Pero nos conduce al artículo 319 del propio Código, en el cual determina los puntos que se deben observar para darle valor probatorio. Nos vamos a referir más adelante a esto. Es decir, quizás esa sea la novedad más importante que no hemos utilizado aquí en la profesión, ¿no es cierto? Pero siempre justamente trabajamos con los temas del valor probatorio de la contabilidad, del artículo 320 para adelante. Nunca vimos el 319, que es una novedad que impuso el Código Civil y Comercial Unificado de sanción en vigencia en los últimos 2 años. Empecemos por la parte que conocemos todos nosotros, que es precisamente los aspectos contables. Cómo probar el tema de la registración contable vinculada justamente a los libros de sueldos. Todo empleador, ya de por sí, por su calidad de empleador, está obligado a llevar contabilidad. Por lo siguiente, porque el artículo 320 que enumera quiénes deben llevar contabilidad son las sociedades que a su vez enumera el 148, son las sociedades privadas, y dice todos aquellos que realicen una actividad organizada. Entonces, y justamente se utiliza el carácter de empleador para determinar esa condición de obligación de llevar la contabilidad. ¿Por qué? Porque el mismo código, la ley 20.744 determina que determinadas facultades que tiene el empleador que hacen que sea la actividad organizada. Por ejemplo, organizar el trabajo, cambiar el mismo, facultades disciplinarias, etc. Determina de por sí la condición y que sea obligatorio de llevar contabilidad por el solo hecho de ser empleador. Esto, ¿qué es lo que hace? Que se encuadre dentro justamente de estos artículos que venimos mencionando del Código Comercial. Entonces, ¿qué resulta de aplicación sobre esto? Tenemos que arrancar en el 321. El 321 del Código, modo de llevar la contabilidad, aparte de determinar, es decir, perfectamente cuáles son las cuentas deudoras y las acreedoras, hace hincapié en algo muy importante, que es precisamente la documentación respaldatoria de cada una de las registraciones. Esto no es ajeno en el caso del libro del artículo 52. Es decir, ¿por qué? Porque se debe de contar con un legajo mínimo por cada trabajador. Máxime en el caso de la ley, en el caso de uso de la firma digital, donde habitualmente la gerencia de recursos humanos es esa autoridad de registro, es decir, a través de la composición de su gente, es decir, los empleados de la oficina de personal adquieren, la condición de oficial de registro para la determinación de la autoridad. ¿Alguna duda tenía? No sé si voy demasiado rápido. No.
Ahora vamos a estar. No, perdón, Ahora después hacemos me olvidé la comentar pregunta. algo. Las preguntas las vamos a hacer una vez que finaliza el primer panel. ¿Mm? Gracias. El 322 lo declara un libro imprescindible, el libro del artículo 52. El artículo 323, que se refiere al foliado de los libros, es sumamente importante, pese a que la resolución determinó que no era necesario. Yo diría que debe seguir foliándose el libro. No hay que eliminarlo el foliado, sino que debe seguir existiendo. Porque imagínense, cuando haya que mandar algún dictamen al interior, el juez no va a andar buscando en el libro determinado cuestión, sino que va a ser necesario foliarlo. El 324 lo previó precisamente la resolución en razón de que previó el uso, la corrección de omisiones y errores a través de distintas pestañas que tiene el sistema. El 325, acá es muy importante, que se refiere a la cronología y la actualización. La actualización está dada por la resolución 671. ¿Por qué? Porque justamente a poner mes a mes todos los libros hace que sea en forma cronológica, sea cronológica y actualizada. 326 no resulta aplicable. El 327. El 327 es un tema sumamente importante y está ligado cómo se integra este registro al sistema de registro contable de la sociedad. Esto resulta fundamental y va a ser uno de los requerimientos del dictamen que hay que mandar en forma trimestral. Los plazos de conservación. Los plazos de conservación, el gobierno de la ciudad no adoptó ningún compromiso formal. Entonces nos tenemos que referir a lo que dispone el código. El código dispone que debe ser guardado por 10 años. Ahora bien, la Inspección General de Justicia determinó que esos 10 años no se cuentan a partir del mes en que se realizó la registración, como establece en forma primaria el código, sino que es a partir de la disolución de la sociedad. Por lo tanto, esta guarda de la documentación debe ser prácticamente por vida. Una posibilidad que otorga el código es que los libros sean precisamente llevados en forma digital, pero con autorización expresa del Registro Público de Comercio. El valor probatorio está determinado para los aspectos contables por el artículo 330 y el cumplimiento de todos estos requisitos que vimos en este pantallazo. Pero para el tema de la escritura lo tenemos que buscar en el artículo 319. ¿Qué es lo que dice el artículo 319? Es decir, esto quizás sea lo más novedoso para todos nosotros. El artículo 319 da una serie de pautas al juez para obtener el valor probatorio de justamente estos instrumentos que señalamos. Por ejemplo, estas 5 pautas, dice sucedido y narrado, es decir, diferencia entre lo sucedido y lo narrado, que es el cumplimiento de la resolución 676 ya resulta suficiente. El informe de contador público que vamos a hacer integra y dice, se refiere a lo sucedido y lo narrado. Sí, hay algunas cuestiones que sí. La precisión y claridad del texto, es decir, esto está vinculado a la facilidad de acceso y al artículo 321, que es el modo de llevar la contabilidad y su documentación respaldatoria. Los usos y prácticas del tráfico es justamente lo que acabamos de ver, que son todos los artículos que prueban todo el manejo de la registración, el artículo 322 al 328. Los soportes utilizados, esto es interesante. Aquellos que guarden en un CD o en un DVD deberán tener estos elementos, lo que se llama Word, es decir, una sola escritura y múltiples lecturas.
Y aquí juega la disposición 6/17 de la Inspección General de Justicia, en el cual precisamente legisló para la SAS la manera de llevar los registros contables. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Y el decreto 2718 dice que se podrá aplicar el modo de llevar la contabilidad en la SAS a las sociedades en general. Por lo tanto, adquiere un relieve muy, muy importante la resolución 6/17. ¿Qué es lo que establece esta resolución? Para la contabilidad se estableció una plataforma donde se logra obtener el hash, que luego va a ser explicado en forma práctica, y lo cual debe ser elevado ese archivo dentro de los 90 días de efectuada la registración. Ese hash resultante va a ser registrado en el ente de Contralor a los efectos de posibilitar su consulta y exteriorizar y dar fe de que ha sido modificado, que no ha sido modificado precisamente. Esto adquiere muchísima importancia. ¿Por qué? Por el caso de extenderse a todas las sociedades, es decir, va a haber que cumplir estrictamente con los plazos de registración, porque contrariamente va a quedar exteriorizada la registración efectuada fuera de fecha. Acordémonos, 90 días desde la fecha de la registración y para el cierre del ejercicio 120 días. Entonces, toda esta cuestión que en cuanto a lo que resulta más importante es la obtención del hash, que en la resolución se denomina criptograma, debe ser tenido muy, pero muy en cuenta. Yo diría que es fundamental este tema, de aquí en más. Y los procedimientos de emisión que se apliquen, bueno, es justamente lo que yo acabo de decir, es el cumplimiento de la resolución 676 y las disposiciones 6/17 de la Inspección General de Justicia. Es recomendable que se lea esto porque puede resultar de optar que sea aplicable a todas las sociedades y para la contabilidad en general. Es decir, tiende a eso justamente. Y la plataforma la pueden consultar perfectamente en la página web del Ministerio de Modernización. Está lista. Lo mismo ocurre con la registración de las actas, ya sea directorio de asamblea, etcétera, en el cual se registran pidiendo el criptograma en la plataforma web de modernización. Cuidado, que hay una cuestión. En el caso de las actas, lo que se registra es el criptograma, no el contenido. Es decir, el hash de esa acta, lo que le da el valor probatorio. No tiene por qué enterarse modernización, en la manera que está concebida esta plataforma, el contenido del acta. Pero sí el hash. El hash, ustedes saben, lo van a ver perfectamente, es una cadena de caracteres que el solo hecho de modificar un punto de la misma cambia. Por lo tanto, resulta inmodificable. Bueno, esto, la 6/17 es un poco lo que yo di un pantallazo de lo que dispone. La ley, la firma digital está legislada por la 25506. ¿Qué tenemos que hacer nosotros simplemente para cuando nos toque opinar sobre esto? Es primero verificar que realmente el que otorgó el certificado sea un certificador licenciado. Es decir, eso se hará por única vez y se acabó el asunto. Y luego que este certificador licenciado nos diga si se comprometa precisamente a respetar el cumplimiento del artículo 9 de la ley de 25506. Es decir, que cuando uno haga una firma digital, sobre todo pueda llegar a ser verificada. Ese compromiso lo tiene que asumir el certificador licenciado en el momento en que nosotros vayamos a contratar un certificado para nosotros o para nuestros clientes. Una cuestión, digamos, que se incorporó por una normativa del Ministerio de Modernización fue que al momento de otorgarse un certificado, previamente debe ser identificado
el suscriptor de este certificado a través de fotografía y la toma de la huella dactilar. Es decir, que el certificador tendrá que ir al domicilio o concurrir ustedes al domicilio del certificador para que justamente haga esta cuestión. Es lo que está justamente haciendo sumamente lento toda la implementación del libro digital en el gobierno de la ciudad. Justamente son pocas las empresas que hasta ahora han elevado este libro, porque como consecuencia de que el procedimiento de identificación resulta sumamente engorroso, pero hay que cumplimentarlo. Bueno, la ventanilla manual, se refirió Roxana. Yo voy a ir un poco al contenido de nuestro informe, del informe que hemos consensuado con el gobierno de la ciudad. Es decir, después la parte práctica de cómo va a ser elevado y la legalización digital se va a referir el doctor Coco. Pero ¿qué aspectos salientes, digamos, de lo que debe contener el informe? Aquí hay una cuestión que el informe, a mi juicio, es decir, no está así en el modelo de la página web que está subido por el Consejo, no hace referencia a los folios. Yo creo que ese informe debe comenzar con precisamente identificar los folios y periodo del cual se está certificando. Aspectos salientes de los procedimientos que debe contener el informe son cotejar con la documentación respaldatoria, tal como habíamos dicho, para cumplimiento del artículo 321. Constatar la integración del libro con la contabilidad en general, es decir, con el sistema de registro contable, como también habíamos mencionado, para dar cumplimiento al tema del Código de Comercio. Y hay un tema sustancial. Dice, verificar que la guarda de los archivos que son objeto del encargo a la fecha del presente informe se encuentre en el domicilio declarado por el empleador. El artículo 325 del Código dice que el libro debe estar en la sede social. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si uno va a redondear esto con otras disposiciones, como es la 6/17, está exigiendo esta resolución que este archivo esté por lo menos en 2 domicilios distintos. Y uno de ellos deberá ser un domicilio virtual. Es decir, que uno de ellos debe estar en la nube, deberá ser un domicilio virtual. Esto implica que un archivo debe estar en la nube. Por eso no adquiere identidad el hecho de la resolución del gobierno de la ciudad respecto al libro, que si caso que se pierda hay que llevar un pendrive para que lo carguen. No, esto no va a ser necesario, porque si nosotros cumplimentamos el hash y tenemos una guarda del archivo, no necesariamente vamos a tener que recurrir al gobierno de la ciudad para que nos dé esa información. La vamos a poder proporcionar nosotros mismos y con pleno valor jurídico. Entonces, ese artículo se agregó ahí que no alcanza porque hay una serie de disposiciones que realmente en la práctica lo anulan. Otro punto es constatar el código hash, que precisamente después van a exponer cómo hacerlo, y hay que identificarlo. En el informe hay que identificar el código hash, porque imagínense ustedes una situación. Cuando venga un inspector o haya que producir un informe, ¿cómo probamos de que esa información que estamos brindando es la misma que le suministramos al gobierno de la ciudad? Lo que une precisamente esto es el código hash, que va a haber que incorporarlo ahí en el informe. Es de muy fácil cálculo, varias páginas de internet lo permiten hacer. Lo único que tenemos la duda es el algoritmo al cual lo utilizaron. En este aspecto existen 2 tipos de algoritmos que son conocidos por todos nosotros, sobre todo el MD5, que es el que utiliza FIC cuando mandamos cualquier información, y el SHA-1. Aparentemente, según información no oficial, el gobierno de la ciudad estaría utilizando el SHA-1. Habitualmente los programas dan las 2 opciones,
cálculo con el MD5 o con el YA1. Pero este tema es fundamental, imprescindible, porque de lo contrario no vamos a poder decir con seguridad que el mismo archivo dado a la ciudad es aquel al cual estamos presentando a quien lo requiera. ¿Te dije? Y otra cuestión es constatar, que esto lo pueden hacer, se hace una sola vez al año, es la vigencia del certificado digital. Eso hay que constatarlo porque si no anula la firma digital. Bueno, hasta acá es mi exposición. Luego vamos a contestar todas las preguntas que ustedes estimen necesarias respecto a la exposición de la doctora Rosana, como estas cuestiones que yo acabo de exponer. Muchas gracias. Bueno, gracias, Jorge. ¿Están repartiendo los papelitos para que realicen las preguntas escritas? ¿Ya las tienen algunos? ¿Ya tienen todos? ¿Tienen? Allá necesitan una. Mientras tanto, le voy comentando. Esta media jornada surge un poco también la idea por parte de las comisiones hacia el Consejo y brindarle a todos ustedes una herramienta tan necesaria en este momento ante alguna incertidumbre, ¿no? Más que nada porque la normativa es exigida de repente en muy corto plazo y entonces realmente a veces no sabemos cómo vamos lo que vamos a necesitar y cómo lo vamos a realizar. De esta manera el Consejo se pone a disposición de ustedes para que podamos tener las herramientas necesarias, así que de alguna manera nos pueda, todos estamos preparados para de alguna manera aprender un poco de todo esto, como viene el cambio de paradigma que hay ahora realmente en nuestra profesión, prácticamente todo electrónicamente, todo digital. Bueno, acá habla de enviar información, acá dice, bueno, esto no hay preguntas en esta que están ahí. Mandan el email. Algunas preguntas, a ver. Bueno, esto podría ser mejor. Dice, solicito una sinopsis de los pasos a realizar al hacer el cambio de medio digital. ¿Alguien lo puede hacer ahora? ¿Sería conveniente al final esa pregunta? Esto no sé, la intención de la persona que hizo esta pregunta, si está referido a los libros contables en general o bien particularmente al libro de sueldo del artículo 52. Es decir, no sé quién mandó esta pregunta, la sinopsis de los pasos a realizar para hacer el cambio de metodología. No sé, es decir, ¿está referido al tema de los libros en general? ¿Está referido al tema de los recibos de los medios digitales en general o en particular al libro de sueldos? Bueno, al libro de sueldos. Bueno, acá directamente no requiere ningún paso inicial. La propia resolución lo determina que hay que hacerlo. Es decir, que es muy distinto al caso de los libros contables, que se requiere un procedimiento por el 329 y una presentación en la Inspección General de Justicia. Esto, cumpliendo lo que dice la resolución, ya queda, digamos, formalizado el hecho de utilizar el libro digital. Lo que hay que tener en cuenta son precisamente algunos pasos que acabamos de señalar en cuanto a las exigencias del código, que la resolución no lo cubre. No sé si con eso está satisfecho la respuesta, o necesitan ampliación. Bueno, acá hay una pregunta que va a ser para Diego Escobar después que exponga la diferencia entre firma digital y firma electrónica. Sería conveniente, ¿no? Sí, sí lo vemos.
Sí, acá hay uno que dice, las pymes están obligadas a presentar el libro digital si tienen más de 10 empleados. Sí, todos los empleadores que tengan más de 10 empleados. Ah. Ok. Ayer Marcela Línea justo escribí eso. Marcela Línea dijo eso. Dice, los que tienen PYME y certificado PYME, por más que tengan 10, 20, 50, 2.000 empleados. Puede que no. No. Yo también lo hablé ayer con Marcela Línea. No lo escribo. Exactamente, sí. Los que tengan certificado PYME, serían las empresas que a través de AFIP tengan certificado PYME, no tienen que presentarlo de esta manera. Ok. Eso igual están enterados todos en las delegaciones del ministerio. Yo me enteré ayer porque hablé con ellos. Ok, listo. Sí, porque no está reglamentado. Sí. Yo estaba justamente viendo. Después lo va a explicar Diego, este tema que es bastante importante, bueno, esta novedad. La No, pregunta. y otra pregunta decía que si los libros tenían que tener los requisitos de la si no tienen los requisitos de la normativa, no están presentados en legal forma. Los requisitos que yo leí son los mínimos que tienen que contener. La normativa anterior también, y la ley de contrato de trabajo también tiene requisitos que deben cumplir el libro de sueldos y jornales. Entonces, tenemos que referirnos a ellos. Los mínimos son los que yo leí en esta resolución, bueno, que son los que están normados. Bueno, a ver, esta contestaste vos, la Sí. normativa, el cumplimiento. Dice, estas están obligadas, ha dicho, esto ya lo mencionamos. Hay muchas preguntas que prácticamente las va a responder Diego Escobar, así que vamos seleccionando algunas. Sí, como lo dije, el material lo vamos a tratar de enviar. Hay gente que nos está acercando al email, que no está en nuestra base de datos, se lo vamos a enviar. Todo el material, vamos a agrupar el material de todos los expositores y se lo vamos a enviar. Dice, ¿en qué momento se presenta el informe correspondiente? En el caso del tercer mes. El mes siguiente. Dice, bueno, esto no se entiende mucho. A ver, Bueno, el informe se presenta durante el mes siguiente a cumplirse los 3 meses. El mes siguiente. Sí, claro. Acá hay una pregunta que dice, ¿se puede rubricar periodos anteriores en forma digital? Sí, se pueden rubricar en forma digital, partiendo desde la fecha en que fueron dados de alta como empleador. Es decir, que hay cualquier cantidad de tiempo para recuperar a través de la forma digital. Es decir, no pusieron límite, muy al contrario, es prácticamente casi un blanqueo de este tema. Es decir, porque es desde la fecha que fueron dados de alta como empleador. Quiere decir que si no presentaron nunca, tienen la posibilidad de hacerlo. Aparentemente no. No, por ahora. Sí. Esta pregunta El compromiso es que no. Para Roxana, ¿qué documentación debo adjuntar cuando realizo la primera presentación digital? Tiene que presentar el contrato, una nota, que va a ser la primera presentación, tiene que presentar el contrato social, en caso de que sea una sociedad legalmente constituida. Si no es una sociedad legalmente constituida, va a ser una nota con el CUIL, el DNI, todos los datos de cada uno de los socios, en caso de que sea una sociedad de hecho. Si es una sociedad irregular que tenga contrato, presentará el contrato. El 931, en principio esa es la documentación que tienen que presentar. Estaba igual en una filmina. Bueno, Roxana puede contestar algo a esta pregunta, en realidad la otra la va a contestar Diego Coca después, no está. Que tiene que ver, el precalificatorio tiene que ser sí o sí trimestral, y después ¿qué pasa cuando se adeuden varios periodos? ¿Se puede hacer solo, se puede presentar todo de una sola vez? Sí, bueno, Agrupar todos los periodos. esta última es la que contestó Jorge recién.
de que sí se pueden presentar periodos anteriores todos juntos y sí, trimestralmente se tiene que presentar la certificación de precalificación. Bueno, varios email. El tema, sí, ya te digo, Jorgito, que era que la última pregunta, que era tenía que ver con el folio, la obligatoriedad, que cada vez que se presente la información debe ir foliada. Roxana. En realidad, a ver, para mí la información debe ir foliada, pero en la resolución no lo exige, porque dice que el código hash es el válido y es el único y el que lo que nosotros mandamos con lo que realmente se presentó. Pero por una cuestión de orden, si la foliamos mejor. O sea, no lo exige. Claro, uno por uno. Sí, sí, cada 3 periodos. Sí, es un costo. Sí, no, Sí. no, y la pregunta me hizo pensar en lo siguiente, ¿no? Que lo pensé yo para mí, para mis clientes. No solamente eso, sino que qué cantidad de registro vamos a colocar en un folio. Digamos, registro del cuántos recibos. La normativa, claro, la normativa no establece la medida del recibo. Podemos meter 100 en... No sé si lo van a entender después. El tema es una duda, ¿no? Y creo que la mayoría va a intentar meter más recibo en un solo folio. Bueno, Jorge, vos que tenías algo para responder así. Aquí hay una pregunta, dice, la guarda del libro de sueldos y jornales digital, además de subirlo a la página, ¿hay que también guardarlos? Sí, hay que guardarlos también. Por eso yo, cuando hice mención a esto, mencioné que la mejor manera es precisamente el cumplimiento de la resolución de la Inspección General de Justicia, la 6/17. Hay que guardarlo. Aparte, la misma resolución también lo prevé, la guarda electrónica creo que dice. Acá dice, el libro, ¿dónde se guarda? En el domicilio legal y fiscal. En realidad, el libro por lo menos, es decir, no se olviden que el código establece que la guarda del libro debe ser en la sede social. Pero ¿qué pasa en materia laboral? Es decir, el libro va a tener que estar en el domicilio de centralización, porque es justamente donde van a ir a hacerle algún tipo de inspección. Después dice, ¿cuál es el tiempo que se considera fuera de término? Acá va a pasar en los efectos prácticos un tema, porque a último momento, es decir, el último día hábil del mes siguiente, precisamente vamos a enviar, subir el libro. El gobierno de la ciudad va a considerar como fecha de cumplimiento la fecha en que fue mandado el libro, no la fecha en que ellos respondieron con el recibo después de imputar el pago, etc. Es decir, que si uno el día 30 paga la tasa y envía, está considerado en fecha, aunque el gobierno de la ciudad no haya respondido o haya acusado recibo de eso. Bueno, quisiera... Acá hay una pregunta, dice, esto es para Roxana, pero vamos a ver si está concreta. Si la información no cumple algún requisito, ¿no constituye prueba en juicio? ¿Qué información? A ver, ¿qué información? ¿La del libro? Si ustedes suben un libro que no tiene los requisitos o que no está de acuerdo con la información que ustedes subieron en el registro de empleador, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puede pedir que se rectifique la información. O sea, si la información está aprobada, es una información válida. Si está rubricada, mejor dicho. O sea, la aprobación es la rúbrica de las hojas que se subieron.
Bueno, Roxana, se presenta el registro del mes. Pregunta, ¿las vacaciones y el SAC deben ir separados y presentados como otros? Sí, en realidad sí, lo tienen que presentar en el mes en que sucede la presentación, el pago del SAC o el de las vacaciones. Acá hay una pregunta interesante. Dice, la empresa ya posee firma digital certificada por AFIT. ¿Sirve o hay que generar otra para las empresas certificantes? Sirve siempre y cuando el empleador sea una persona física. Para las personas jurídicas no. Es decir, que esto puede llegar, pero persona física tiene, porque para poder utilizarlo a personas jurídicas tienen que hacer una modificación en el sistema. Por eso admite únicamente hasta este momento personas físicas. Sí, acá la pregunta que se hacía era la siguiente: si la firma otorgada por AFIT servía para justamente firmar los libros. Sí, sirve, en la medida que el empleador sea una persona física, no una persona jurídica. Es por lo menos lo que ha determinado hasta hoy el gobierno de la ciudad, porque tiene que hacer una modificación en el sistema para admitir también personas jurídicas. Por el momento son únicamente personas físicas. Eso es una pregunta que fue efectuada reiteradamente al gobierno de la ciudad. Bueno, tenemos una pregunta que la va a responder Roxana. En definitiva, yo más o menos comenté algo donde que no hay normativa respecto al requerimiento del libro de sueldos, en este caso va a ser digital, que vamos a tener la información, requerido ante otra jurisdicción. Roxana tiene un caso particular que un poco se contradice un poco con lo que digo yo, ¿no? Porque en definitiva yo digo de que hay que presentar digamos, la centralización se hace en Buenos Aires cumpliendo el requisito, por supuesto teniendo más del 50% del personal radicado acá en Capital Federal. Pero... El 20%. Perdón, el 20%, se me escapó un numerito, el 20%. Tan solo que el certificado que emite la gente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene plena validez para presentarlo ante cualquier requerimiento. Pero bueno, Roxana le va a comentar un caso. Sí, la pregunta, bueno, dice exactamente, si se puede presentar ante una inspección de provincia el libro sueldo digital, se puede presentar siempre y cuando tengamos centralización. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de la disposición que estuve comentando, hay un párrafo que dice que cuando hacemos centralización tenemos que notificar a las demás provincias que estamos haciendo esa centralización. En realidad, yo tengo un caso de un cliente que es cliente nuestro a partir del año pasado, pero con anterioridad había tenido una inspección de provincia y él tiene centralización en capital. Y provincia aplicó la multa por no haber informado a provincia que tenía la centralización. Entonces, lo que se aconseja es que se informe por nota que se está centralizando en Capital Federal. Obviamente, si ustedes no hicieron la nota, cuando venga la inspección de provincia, tienen que mostrar el libro digital, en este caso, o el libro que tengan, con la centralización, con el certificado de centralización aprobado y rubricado. Obviamente se puede discutir, pero las provincias pueden llegar a aplicar una multa si no están informadas. Bueno, acá pregunta si el informe precalificatorio es mensual. ¿Ya lo comentaste? No, es trimestral. Trimestral. Y esto es un comentario que más que nada va a responder Jorge, pero la pregunta dice, en la página del Consejo se menciona que existe un acuerdo con un certificante de firma digital. Da el nombre, ¿en qué consiste? Contéstalo. No, esto realmente fue un tema muy comentado en la matrícula. Y es a raíz de una información que apareció en el diario Clarín y en el cual está totalmente distorsionado lo que ahí se dice.
el Consejo suscribió con esta firma 5 o 6 certificados digitales a efecto de ser utilizados por los secretarios de legalización. No es que la matrícula haya tomado un compromiso para toda la matrícula. Es decir, el certificado digital lo pueden ustedes, a cualquiera de los certificadores licenciados, lo pueden solicitar. Pero esa información presentada en forma totalmente distorsionada es referida a la contratación que hizo el Consejo de los certificados para el uso de los certificadores, los secretarios de legalización, que son los que van a firmar la rúbrica precisamente digital y todo el procedimiento que va a explicar Diego Coco después. Bueno, acá hay una pregunta que dice, en caso de rúbrica de libro sueldo por ventanilla manual, ¿el informe de precalificación mantiene los mismos requisitos que el anterior? Sí, no dicen que haya que agregar nada más. Lo que sí podríamos llegar a agregar es una línea donde diga que verificamos que tiene menos de 10 trabajadores, pero no está escrito en ninguna parte. O sea, hicieron un copy-paste de la disposición anterior. Hay un tema aquí, una pregunta que dice, dada la sensibilidad de la información, se está refiriendo a la información de los confidenciales, ¿cuáles son las medidas de seguridad informática que dispone la misma? Bueno, este fue un tema muy conversado, es decir, porque hubo empresas que incluso se negaron a elevar su información de los confidenciales. El gobierno lo dice en la resolución, pero el gobierno de la ciudad abrió una pestaña especial para poder subir esta información y el firmante puede ser persona distinta a la que firma precisamente todo el resto de la información. Esa fue la consideración en especial que se hizo a este tema, del cual hubo muchísima resistencia. Es decir, porque es un tema sumamente delicado. La experiencia que tenemos es que no ha trascendido públicamente información de esto o ha habido escándalos respecto a esta información. Lo que sí se puede presentar en forma separada. Ustedes saben, las empresas habitualmente utilizan un estudio que es el que hace las liquidaciones y el otro está dentro de la empresa que es digamos, el personal en general. Pero precisamente se hizo la separación, de tal forma que se puedan presentar en forma separada los confidenciales de aquellas remuneraciones, llamémosles comunes. Es hasta ahí a donde se ha llegado. Después dice, aquellas empresas que actualmente llevan hojas móviles y desean empezar a hacer en este sistema, ¿pueden hacerlo teniendo menos de 10 empleados? Sí, pueden hacerlo. La resolución prevé una forma optativa. Dice, las mutuales están obligadas a llevar libro de sueldo digital. La resolución, la ley, habla de empleador, no del tipo de societario que se está utilizando. Por lo tanto, si tiene 10 o más empleados, tiene que justamente adaptar todo su proceso a la resolución del gobierno de la ciudad. Aquí hay una pregunta que dice, el mínimo de empleados para estar obligados a la utilización del libro digital, ¿a qué fecha sería? Convengamos que la norma tiene vigencia a partir del 1 de enero del 2018. Debería haber 10 personas para la aplicación. Si después se va un empleado, bueno, ya una vez que entró en el sistema, ya no se puede salir. Y si tiene menos empleados y en algún momento, esto es un poco la realidad, a medida que va avanzando el tiempo, llega a incorporar más de 10 personas, 10 personas más y no lo tiene en estos momentos, va a tener que presentar esta información a través de forma digital. A ver, otra. No, esta ya está. Bueno. Se repiten muchísimo las preguntas. A ver, esta es para vos. A ver, la rúbrica del libro digital solamente es para Cava. ¿En el resto de las provincias se implementa lo mismo? Miren, esto es para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque se hace a través del portal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cada provincia va a adherirse o no, o va a sacar un sistema similar o diferente, o como le parezca a las autoridades de cada provincia, de hacerlo. En provincia de Buenos Aires ya desde el año pasado, hace 2 años que se está... Sí, pero lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, firmaron el convenio en el marco de la resolución CONAFIT. Claro. Es decir, que realmente son muy pocas las empresas porque se iban designando una a una. Realmente eso no está funcionando satisfactoriamente y el gobierno de la provincia de Buenos Aires seguramente va a ir a un sistema muy similar al que se puso acá en la ciudad. Es decir, fíjense en una cosa que es importante, que cuando se manden información a juzgados del interior, es decir, ahí va a haber que respaldarlo, todo esto, ya sea o volcándolo en papel, certificado, y acompañando el recibo de la presentación que se efectúa acá. Es decir, pues si no, va a haber una incongruencia ahí de cómo fue rubricado. Porque acuérdense que todos están acostumbrados a la perforación de las hojas o a la puesta de una rúbrica en el libro. Esto cambia totalmente. Los mismos juzgados se van a tener que adaptar a este tema. Por ahora, es decir, la forma que se solucionaba era mandando una certificación de contador a efectos de cubrir y decir que eso era coincidente con lo que se había rubricado. Bueno, acá hay una pregunta, dice, ¿qué documentación se sube mensualmente y en qué formato? El único formato que admite la plataforma es PDF, no admite otro formato. La documentación que se presenta es el libro sueldo en PDF firmado digitalmente y una vez que se generó el pago, se debe subir la información adicional, que es el 931 en forma mensual, y cada 3 meses tienen que subir la certificación contable. No, es el libro de sueldos. La mayoría de los sistemas de liquidación de sueldos tienen el formato, tienen una pestaña que dice, cuando ustedes van a imprimir el libro de sueldos, generar PDF. Eso es lo que se sube a la página. No los recibos de sueldo. Los recibos de sueldo es una documentación que, si bien deviene del libro de sueldos, es una documentación diferente. El recibo de sueldo es el que certifica que el empleado cobró cuando está firmado y que acepta toda la liquidación que ustedes hicieron. Son 2 cosas distintas, son 2 documentos diferentes. Sí, en realidad más que nada, no sé si están utilizando ya el foliado, libro a través de los folios. Hay un requisito básico que es la información personal del empleado, carga de familia, si tiene, y después el detalle de lo que percibe. No incluye retenciones, lo esencial es eso, esos datos, básicamente por eso se resume en información simplemente para poder verificar el inspector, ¿no? No va a verificar si le retuvieron o no retuvieron sindicato, va a verificar los ingresos más que nada y los datos que sean fehacientes del empleado. Otra preguntita más. Acá hay un tema que dice, el informe precalificatorio también requiere firma digital certificada. Bueno, el procedimiento de firma lo va a exponer Diego Coco, es decir, qué es lo que se va, pero no va a hacer falta la firma certificada, tener un certificado digital, pero va a exponer de qué manera, que es muy similar a la documentación que se está hoy certificando vía web, pero lo va a dar en detalle él. Bravo. ¿Contestaste sobre la mutual si estaba obligada? Sí, ya contestó. Sí. Porque acá vino otra vez también, bueno. Jorge Sánchez. Acá tiene otra. Ah, bien, gracias, muchas gracias. No se le ve. Bueno, acá hay una pregunta. Dice, el hecho de subir el libro digital, Periodos Viejos,
no generaría el cobro de alguna multa por dichos periodos que se debieron implementar en el libro manual o hoja móvil. El compromiso, lo que se dijo, es que no va a generar multa. Si bien la ley podría ser aplicada, pero lo que se pretende es hacer un blanqueo y una regularización de todo esto. Hay muchas empresas que evidentemente no presentaron nunca el libro de su inicio, de su creación. Bueno, habrá que ir poniéndolo y aprovechar quizás el momento. Es importante por todo lo que dijimos de la importancia del libro del artículo 52. Es preferible, digamos, quizás exponerse en muy menor grado a una multa que no hay intenciones de aplicar y regularizar esa situación. Bueno, acá hay una pregunta que dice, tengo 11 empleados en provincia y 5 en capital. ¿Se debe presentar en capital? ¿Tengo que centralizar en provincia? Esa es una decisión de la empresa. Tiene más de 20 empleados en capital, por lo tanto, decide la empresa dónde centraliza. Si va a centralizar en Capital Federal, tiene que presentar bajo esta normativa. Si va a centralizar en provincia, tendrá que presentar la rúbrica según las normativas de provincia. Bueno, un poco ya lo respondimos una pregunta que hice. ¿Existe un límite en cuanto al tamaño del archivo a subir? Primero, yo creo que deberíamos utilizar un sentido común, ¿no? Debería ser legible al menos la información. No habla de un tamaño específico, ¿sí? Debe ser legible porque ante un requerimiento de un inspector o de un perito, esto puede ser impugnado si no alcanza a verificar la información que requiere. Acá otra pregunta tiene que ver con más que nada una solicitud, ¿no? Para diferir la implementación del librito digital. Recordémosles que esta norma se publicó, salió en noviembre del 2017, con fecha de obligatoriamente la implementación a partir de enero del 2018. En una reunión que tuvimos con el director de modernización, le solicitamos la prórroga, que pasó a ser obligatorio de acuerdo a una modificación que han realizado a partir de 1 de junio de este año. Y como dice acá el colega, sí es verdad, se nos vienen varias cositas que tienen que ver con la liquidación de impuestos y de impuestos a las ganancias, bienes personales, y como que se junta todo. Lo que pasa es que como son dos organismos distintos, es un poquito difícil. Veremos, vamos a ver qué podemos hacer, si podemos llegar a tratar de hacer llegar un pedido nuevo respecto a prorrogar esto, pero se va a ir acumulando todo. De todas maneras, espero que el material que se lleven les pueda ayudar bastante. Yo creo que le va a ayudar. Todo lo nuevo, tenemos que acostumbrarnos como profesional que prácticamente vamos a tener varios cambios al respecto, ¿eh? Ya vamos a dejar prácticamente el lápiz y la planilla Excel. Directamente toda la información se va a manejar en forma digital y que de alguna manera nosotros tenemos que buscar la manera de incorporarlo ya como algo habitual a esta herramienta, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Roxana, ¿tenés otra pregunta? No. Acá hay un tema. Dice, Jorge. Si el que figura es un apoderado, ¿se debe subir el poder estatuto? No, sí. Directamente, no, pero si tiene la firma digital otorgada, ya con eso es suficiente para firmar. Después, en caso de que hayan quedado periodos sin rubricar por falta de hojas, ¿se puede utilizar nuevos sistemas? Sí, se puede utilizar perfectamente. Yo diría que hay que utilizarlo. No sé qué otra cosa más. Acá preguntan el tema de las empresas rurales. Hay un libro especial que es por ventanilla manual, o sea que no.
Bueno, las preguntas prácticamente las hemos contestado todas. Si hay alguna que quedó por ahí sin contestar, que podríamos... A ver qué es. A ver. Sí, Sí. que se pueda ver... No, seguro. Sí, sí. No, respecto a ese tema, respecto al tema del registro de empleadores, junto con el otorgamiento de la firma digital, son problemas que han lentificado toda la implementación de esto. Hay innumerables problemas justamente con los registros de empleadores. No obstante, el gobierno de la ciudad ha determinado un número que es bastante difícil acceder, es decir, que dan un asesoramiento bastante preciso sobre cada una de las cuestiones que se han planteado respecto al libro de empleadores, al registro de empleadores. Sí, no. Coincidimos que es engorroso esos dos aspectos y que hacen, y lamentablemente, que el sistema no se pueda poner en marcha en forma masiva. Existe la intención de ir solucionando cada uno de estos asuntos y todas estas cuestiones que se están presentando. Sí. No. Sí, allá. Acá hay un tema que yo dije justamente en mi exposición. Dice, este sistema va a coexistir con el futuro libro de sueldo digital de AFIT. El libro de AFIT son las jurisdicciones que determinan el uso, porque previamente se debe firmar un convenio. El sistema de la resolución 3781 realmente es un fracaso. Es decir, la única provincia que se adhirió fue la provincia de Buenos Aires. Y casi los empleadores que han ido designados están todos con prórroga. ¿Por qué? Porque tenía un tema oculto eso, que no era facilitar el libro de sueldo, la realización del libro de sueldo, sino controlar el 931. Entonces, es decir, es un fracaso. Por eso la provincia más importante, la provincia de Buenos Aires, seguramente en un lapso de tiempo que podrá ser el año próximo, va a ir a un sistema similar al de la ciudad, porque es la jurisdicción la que determina esto. En la ciudad el 3781 no existe. Lo que existe es lo que se dispuso por la disposición que analizamos. No sé qué. Sí. Justamente toda la exposición y mi vinculación con el código estaba destinada un poco a satisfacer esa inquietud. No lo dije tan explícitamente, pero ocurre lo siguiente. Hay algo que va a resultar fundamental su uso, que lo van a explicar después en forma práctica, que es la determinación del hash. Es decir, el hash es el que determina si lo que se presentó en el gobierno de la ciudad es exactamente lo que le están presentando al perito o al inspector. ¿Por qué? Porque ese mail lo van a bajar de algún lado, ya sea en un CD, puede estar en la nube, donde esté el almacenamiento electrónico, se baja. ¿Cómo sé yo si lo que me están diciendo es lo que rubricaron? Es la pregunta, porque es decir, me pidieron un CD con información. ¿Es verdaderamente cierta esa información? Entonces, lo primero que tengo que hacer es constatar el hash de ese archivo. Una vez que estoy seguro de que ese archivo, ese hash, que es una cadena de caracteres, y si se movió algo, y se mueve un punto, cambia, tengo la seguridad que es el material sobre el cual tengo que trabajar. Primero y fundamental es el primer paso que todos nos tenemos que imponer,
porque de lo contrario no sabríamos si lo que nos están dando es verdadero o no. No, bueno, los juzgados, el perito, y fíjense en una cosa de la importancia de esto, que el informe profesional trimestral está diciendo constate, verifique el hash, justamente por este tipo de cosas, porque si llegamos a una empresa tenemos que verificar el libro. Primero pediríamos el informe profesional, ya lo tenemos el hash. ¿No estamos conformes con eso? Muy bien, agarramos, lo constatamos. Vamos a la página web donde dice constatar, donde se determinan los hash y vemos si realmente es lo que nos están proporcionando es lo que corresponde. La duda que queda en esto, porque nos han informado no oficialmente, es que el hash que están usando es el algoritmo SHA-1, que no es el más común, pero todos los programas que hay en Internet prevén precisamente la determinación por el MD5 o por el SHA-1. Creo eso, pongámoslo porque es un paradigma nuevo que nos tenemos que meter en la cabeza cuando vayamos a hacer no solo una pericia del libro laboral, sino también de los libros contables. Los libros contables, lamentablemente, la Inspección General de Justicia, en cuanto a digital, no hizo obligatorio el hash. Sí, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguro de la Nación y el Banco Central. Pero las empresas en general, la inspección no exige, cuando uno hace el cambio a digital, que se tenga que calcular el hash. El hash es fundamental, es lo que nos da seguridad de que la información que nos están poniendo frente a nosotros y la cual vamos a analizar. Aparte, si lo vemos del otro lado como profesionales y almacenamos en un CD, por ejemplo, es conveniente la determinación del hash, porque estando registrado, mañana ese hash se rompió el CD y demás, y lo podemos reconstruir perfectamente. No tenemos necesidad de hacer ningún otro procedimiento, porque eso pasa a ser un documento, yo diría, hasta oficial eso. Pero es la forma correcta de proceder, ya sea estando para el caso de los peritos o estando como contador de una empresa, si está en medios digitales, determinar el hash de cada uno de los medios de almacenamiento. Sí, estaba, sí. Sí, hágala, estaba después. Es muy difícil de responder ¿Qué eso. pregunta? Es una pregunta... No, sí. Sí. Claro, Ese sí. tema le fue planteado, se lo planteé yo en forma personal al director general de empleo de la ciudad. Precisamente, bueno, ellos asumieron el compromiso de ir solucionando esos problemas, pero es justamente es un tema clave para poder implementar el sistema. No hay manera de llevarlo adelante. O sea, que las primeras consultas hacían prever de que habían ingresado alguna información errónea, pero es bastante generalizado. Sí. Y ¿Qué va a pasar si no pueden dar cumplimiento? ¿Van a poder volcarlo después como los periodos anteriores? Sí. O sea, yo creo Y- que en esos casos habría que tratar de sugerir o de ver si en esas circunstancias se puede volcar después y que la gente no tenga sanciones. no, por supuesto, que eso es lo que más a veces preocupa, las sanciones. Sí, Sí. Sí, las preguntas. sí. Sí, a vos te respondió. Sí, suele... Ella sí, por momentos sí, habría que comunicarse con Limia. Sí, decile. Sí.
¿Te respondió y te Línea. dejó todo en claro? Pregunta, no lo sé. ¿Te dejó todo en claro? Marcela Lo que le Línea. Marcela Sí, Línea sí. tiene, no sé, Porque ahí está el mil tema. consultas por día aproximadamente. Y demuestra muy buena voluntad, digamos, contestando la mayor cantidad posible de ellas. Pero es importante. Sí, sí. No, por supuesto. No, no. Por supuesto. Exactamente, sí. Sí, espera a ver. Nosotros hemos planteado ese tema. Bueno, Los espera. dos temas que hacen la puesta en marcha. Uno es el registro de empleadores, y otro el otorgamiento de la firma digital. Los dos temas están en conocimiento de la Dirección de Empleo de la ciudad. Tal es así que se acompañó diciendo, bueno, hagan una prórroga. No está en el ánimo del gobierno de la ciudad hacer una prórroga. Tampoco está en el ánimo de la ciudad entrar a sancionar. Pero, es decir, norma escrita no hay. Es decir, va a haber que tener suma paciencia e insistir permanentemente de que estos tipos de problemas lo vayan solucionando. No queda otra. Allá, sí. Trimestral. Claro. Trimestral, sí. No, No. sí. Claro. Tal cual. Claro. Allá. Porque son todos distintos mes a mes. Sí. No. Sí. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, pero a su vez opino que todos los organismos, más allá de las jurisdicciones, deberían manifestarse, o sea, el que debería hacer hincapié esto en principio debería ser la Federación de Consejos Profesionales, que era que de allí, porque en realidad digo incumbencia porque, hablando del libro digital, tenemos el tema de que hay jurisdicciones que de los empleados de ciertas jurisdicciones están centralizados en el registro de CABA y forma parte de la incumbencia en definitiva, ¿no? Por eso le digo, desgraciadamente eso es lo que yo no sé la federación qué hace. O sea, nosotros podríamos ir y estamos intentando ver de qué manera evitar estos inconvenientes y estar a disposición para poder satisfacer cualquier consulta que nos hagan, porque realmente a veces cuando se implementa este tipo de normas, prácticamente es a nivel gubernamental y no a nivel, digamos, de lo que... Está bien, la vez pasada hablábamos de esta dirección de modernización, de cambiar los medios de registro en este caso, y de ir modernizando todos los sistemas. Pero sí, deberíamos ser agente de consulta al respecto, decir cuáles serían los inconvenientes de implementar tal o cual norma y cuál sería cómo debería aplicarse, al menos es eso. Pero yo creo que el primer organismo que debería ser consultado debería ser la Federación y de ahí para bajar. Eso es mi opinión, ¿eh?
Jorge, ¿querés decir algo o no? No, lo que ocurre es que yo formo parte de la comisión laboral de la federación y hay realmente una realidad, y la realidad de las provincias es un océano de diferencia con lo que es la ciudad. Es totalmente distintas las realidades. Si no, si hubiesen adherido a la resolución de AFIT, la única provincia que está intentando hacer algo parecido a esto es la provincia de Entre Ríos. Después todas las provincias tienen una realidad totalmente distinta. Por ejemplo, si yo les digo, acá estamos hablando de llevar recibos en forma digital, recibos de sueldo en forma digital. En la provincia de Catamarca, por ejemplo, los recibos tienen que pasar previamente por el Ministerio de Trabajo que los sella. Entonces, es decir, estamos con el paradigma totalmente digital y resulta que estamos en el siglo XIX en otra cuestión. Entonces, uno cuando habla de estos temas, aparte, hay distintos enfoques. El tema con la provincia de Buenos Aires y nuestro consejo es yo diría, de enfrentamiento. Se ha planteado allí que el Consejo de Provincia no toma contacto con las autoridades ya sea el Ministerio de Trabajo o aquello donde está uno interesado en un tema. Y nuestro Consejo, todo el conurbano de la provincia, son matriculados de aquí. Entonces, muchas veces lo que deja de hacer la propia provincia lo tiene que hacer asumir este Consejo, porque al cual están consultando sobre el tema de implementar algo similar en la ciudad es a este Consejo, no a la provincia de Buenos Aires, pese a que va a ser implementado en la misma provincia. Entonces, yo volviendo un poquito atrás las inquietudes de los colegas, es cierto, los dos problemas fundamentales que tiene este asunto para poner en marcha es el registro de empleadores, que de alguna forma nosotros andamos encima para que lo solucionen, y otra es el otorgamiento de la firma digital. Por eso es muy poco lo que hay en el portal. No sé si a todos nos va a agarrar el ataque y el día 29 de junio y entrar masivamente pero ahora realmente es el panorama. Con la muy buena voluntad, ya sea del director y de Marcela Aníbal. Hubo gruesos errores de implementación de esto, gruesísimos errores. Pero se han ido solucionando, diría, muchos aspectos, desde el firmador y demás. Por ejemplo, el tema que ustedes planteaban del uso de la firma digital de AFIT. Es decir, ¿por qué es únicamente para una persona física? Porque hay que hacer unas modificaciones en el sistema. Porque con toda lógica debería ser también para una persona jurídica. Pero hasta tanto no corrijan eso, no se va a poder llevar adelante. Lo mismo que la implementación de los otros libros, porque la idea es llevar todos los libros. El tema que citaba Roxana del anexo del personal eventual, realmente fue un tema que se luchó mucho para conseguirlo, porque ustedes imagínense que por un lado había que ir en forma digital con el libro y por el otro llevar ese anexo a la ventanilla manual. Un absurdo. Pero entendieron y lo corrigieron. Y así paulatinamente vamos a ir logrando este tipo de cosas. Contamos con la muy buena voluntad de la dirección. Escucha. Eso es todo cuanto uno le puede decir del panorama global de esta cuestión. Bueno, vamos a hacer un break y vamos a agradecer a la contadora licenciada Roxana Pavesa y al doctor licenciado Jorge Sánchez Pastor. Un aplauso, le pido a ellos la exposición. Gracias. Hacemos un break y después volvemos. Toma, Molina, todo esto.